Bueno, pues vamos a iniciar. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a este curso de iniciación de formación para catequistas. Es un verdadero placer contar con ustedes. Y bueno, pues para dar inicio, vamos a ver aquí en la pantalla lo que es los temas correspondientes a esta primera unidad. La unidad se llama La identidad del catequista y dentro de esta primera unidad vamos a abarcar cuatro temas, que son los que tienen ustedes ahí en pantalla. El día de hoy estaremos hablando del primer tema, que es la vocación del catequista. Y bueno, pues ya para dar inicio, veamos cuál es el objetivo de esta unidad. El objetivo que pretendemos alcanzar en esta primera unidad es fortalecer la identidad que tiene el catequista, de tal suerte que participe de una manera activa en la construcción del reino y así sea fuente de transformación cristiana. Así es que este es el objetivo para esta primera unidad, fortalecer esta identidad como catequistas. Y bueno, pues vamos a tener al inicio de las unidades un reforzador gráfico, que es este que tienen ustedes aquí. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Bueno, pues este reforzador gráfico con las principales ideas del tema de hoy. Dentro de este tema, pues lo principal es Dios y vamos a hablar de lo que es la vocación. La vocación como un llamado que proviene de un verbo latino que es el verbo vocare. Esta vocación es un llamado que nos hace Dios y Dios se va a valer de diferentes personas, maneras y acontecimientos para llamarnos a cada uno de nosotros. Y vamos a tener tres principales llamados que nos hace Dios: a la existencia, a la vida cristiana y a la santidad. Aquí dentro de este reforzador gráfico, pues vamos a ver los principales subtemas que vamos a tratar en cada uno de estos temas. Así es que, bueno, pues esto nos sirve para ver de manera visual cómo está estructurada, cómo está integrado nuestro tema, qué subtemas son los que vamos a ir tratando. Y bueno, vamos a desarrollar todas nuestras sesiones con algunos segmentos, algunas secciones. ¿Y cómo vamos a identificar estas secciones? Porque va a aparecer una pantalla como la que tienen ustedes aquí en este momento, que ustedes están visualizando, donde va a aparecer un icono y va a aparecer una leyenda para saber qué es lo que tenemos que ir haciendo. Siempre vamos a iniciar con la parte de vemos. Vamos a partir de lo que es la experiencia humana y a partir de nuestra experiencia humana, pues posteriormente la vamos a ir enlazando con todo lo que es la cuestión religiosa para descubrir que la religión no está peleada con nuestra vida, que Dios no es ajeno a nosotros, la religión no es ajena a lo que sucede en nuestra vida. Así es que nuestra primera sección que siempre vamos a tener en cada una de estas pláticas es la sección de vemos. Y bueno, pues vamos a iniciar con unas preguntas de reflexión que pues quizás se han hecho, como es, ¿por qué soy o quiero ser? Perdón, ya me salté aquí. ¿Por qué soy o quiero ser catequista? Si es que ya soy catequista, bueno, pues ¿cómo me he sentido en este servicio? ¿Ser catequista es una vocación? Sí, no, ¿y por qué? Entonces, bueno, pues vamos a iniciar. Y entonces, a ver, me gustaría que tanto
Lupita como Jorge nos digan por qué son o por qué quieren ser catequistas. Mm, yo, yo quiero ser catequista para dar a conocer a Dios, lo poquito que sé transmitírselo y igual ir conociéndolo junto con los niños. Muy bien, Lupita, muchas gracias. Bueno, Jorge, Pues, yo también sería parte de lo que dijo Guadalupe, Lupita, para mí Consuelo, pero Lupita, este, eh, me gustaría sobre todo transmitírselo bueno, en el caso de que sean niños a niños, ¿no? Pero en general a cualquier persona de diferentes edades, ¿no? Porque sé que el catecismo no más es para niños pequeños, ¿no? Sino es para diferentes edades. Entonces a mí me gustaría, o pues eso es lo que quiero, transmitir el conocimiento ahorita que tengo de la religión, de mi religión, de Dios, y darlo a conocer a otras personas que pero probablemente no estén tan, sin que yo sea, tenga mucho conocimiento, pero que tengan a lo mejor menos que yo, ¿no? ok, muy bien, perfecto. Y tiene, eh, para ustedes ser catequista es una vocación. sí, 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 ¿por qué consideran que ser catequista es una vocación? bueno, yo porque, considero que es una vocación porque no a todo mundo es llamado para eso, ¿no? O Ajá. tardamos en escuchar ese llamado o nacemos ya con eso. sí, yo Ok. Eso también es, lo considero porque, bueno, en mi caso, yo ya tenía la curiosidad de integrarme a ser catequista, nunca lo había buscado como tal, ¿no? Digo, ahí Ujú, en la iglesia conozco a las catequistas, a algunas de ellas y todo, pero nunca les había preguntado, oye, ¿qué puedo hacer? Esto y lo otro, sino a raíz de una plática y todo, entonces sí, como dice Lupita, pues, fue un llamado, ¿no? ujú. Ok, muy bien, Dani. Buenas noches. Veo que te estás uniendo aquí al grupo. hola, Hola, Dani. Ahora sí que llegué, así que rayando, pero ya llegué. Ryan, no te preocupes, que estamos iniciando. Ok, veo Y que son bueno, tres preguntas, ¿no? mandé. Veo que son tres preguntas, ¿no? Las que están respondiendo. Así es, estamos ahorita con unas preguntas de reflexión. Entonces, si quieres contestar, mencionarnos estas preguntas, ¿por qué eres o por qué quieres ser catequista? Tú que ya eres catequista, Dani, ¿cómo te has sentido dentro de este servicio que estás prestando? Y si consideras que ser catequista es una vocación, ¿y por qué? Ok, bueno, la verdad es que entré como por llamado. Entonces fue una catarsis que tuve precisamente en Israel, en Galilea precisamente, donde sentí que necesitaba dar algo más de mí. O sea, sí, pues en el trabajo, sí, muchas cosas externas, pero y sentí esa cosa que, ¿y tú qué estás haciendo, no? ¿Tú cómo Ujú, estás llevando ese mensaje de Dios? O sea, si vas a misa, si eres católica, si eres, pero ¿y qué más estás dando, no? ¿Qué granito estás aportando? Entonces, bueno, ¿por qué? Pues porque sentí ese llamado, esa necesidad. Y pues porque realmente me gusta trabajar con los chiquitos, ¿no? Entonces, bueno, chiquitos y adultos, la verdad ha sido revelador porque también ya me tocó también un grupo de adultos, la cual fue una experiencia maravillosa. Y ujú. pues por eso quiero ser catequista, es por convicción, por amor y por dar algo más, y servir a Dios, ¿no?
Y eso sí, pues también es vocación, ¿no? O sea, porque si bien puedes tener muchos elementos, pues también te tiene que gustar, ¿no? Y si tienes que esa vocación para dar de ti y para enseñar, ¿no? Entonces sí, sí considero que también es una vocación. ¿Y cuál era la otra pregunta? ¿Me falta algo? Ya, Y ¿cómo me he no, sentido? Pues la no, verdad es ya, que fabulosa. Ha sido una experiencia la más bella de hasta el momento. O sea, la verdad muy bonito y siento esa necesidad de, ay, que ya venga el sábado, quiero ver a mis chiquillos, ¿no? Y cuando me tocaba adultos, pues sí también la necesidad de ver a mis adultos y a ver con qué preguntas me van a salir y pues retarme, ¿no? También de estar preparada, sobre todo porque me tocaron en la de adultos, esa sí fue como más retadora porque eran dos conversos, dos wow. adultos conversos de testigos de Jehová a católicos. La verdad es que siempre se nos van y es muy difícil que regresen, o que de otro lado. Entonces, la verdad, me sentí hasta más retada de poder contestar sus dudas, ¿no? Entonces, pues bueno, como he sentido fabulosa. Ok, perfecto, Dani, pues muchísimas gracias. Andrés, bienvenido, bienvenido, y vemos que te estás Gracias, buenas tardes. conectando. Y bueno, pues Andrés, estamos iniciando, estamos con estas preguntas de reflexión. Entonces, no sé si quieras contestar alguna de estas preguntas. No sé. No, no es eso. Bueno, ¿qué dice? ¿Por qué soy o por qué quiero ser catequista, no? Ajá, Ujú. Yo creo que más que formar, creo a los demás es formarme también yo mismo. O sea, porque es nutrirte con las experiencias de los demás y sobre todo con los niños. Bueno, a mí me gusta trabajar con los adolescentes también porque es un reto, es un gran reto el seguir compartiendo, el querer compartir ese conocimiento de Dios, pero también el que ellos te cuestionen, que no solamente se queden con lo que tú les dices, sino que te reten a seguirte informando, a seguir creciendo, pues espiritualmente, como decimos, no nada más es retener la información en la cabeza, sino llevarlo a cabo en la vida diaria. ¿Cómo me sentí en este servicio? Creo que es una de las cosas que me gusta hacer, sin que me obliguen, digo, porque muchas veces hacemos las cosas por obligación o porque no queda de otra. Y aquí hacemos las cosas, o al menos hago las cosas porque me nace, no porque otra persona está atrás de mí, sino porque me nace y es una parte que digo, gracias a Dios he tenido una formación, digamos, católica desde muy pequeño. En la adolescencia, pues digamos, no fue así de descarriarse porque entré al seminario y igual la formación ahí era muy, pues, buena. Entonces es parte de que ha llevado un proceso, sobre todo estar en filosofía es otra cuestión donde muchos dicen, ahí pierdo la fe. Al contrario, a mí creo que ahí fue donde más lo encontré, simplemente por los profesores que te incitaban justamente a eso, a renegar, más que a renegar, a reestructurar o simplemente el criterio que tienes sobre tu fe, simplemente buscarle fundamento a tu fe. Entonces creo que esa es una de las cosas que hace falta dentro, creo que de la iglesia como tal, porque muchas veces nada más soy católico porque voy a misa, ¿no? Como ya medio escuché a Dani que decía que es muy difícil que regresen los testigos de Jehová, y sí, la verdad es que sí, porque ellos, desgraciadamente nosotros nos conformamos con ir a misa, ¿no? Y esa es nuestra fe, y ellos no, o sea, ellos los hacen leer la Biblia de al derecho y al revés, y claro, entenderlo a su conveniencia, ¿no? Como muchas veces, pero el formarte, el estar consciente de que cada día es ir renovando tu fe, es un reto muy grande, y sobre todo ahorita que la tecnología creo que nos ha suprimido bastante en ese sentido, y todo lo que suben en internet o todos los videos que los chicos encuentran lo dan por verdadero, entonces sí es un reto muy grande que tenemos que ser catequista es una vocación, pues yo creo que sí.
O sea, si no sientes el llamado, por más que tengas el conocimiento, pues no lo vas a compartir, ¿no? Yo creo que yo he visto a muchos teólogos, a muchos filósofos que están en el lado, digamos, religioso, pero que son muy celosos de sus conocimientos, ¿no? Yo lo aprendí, de ahí no salí. Creo que por eso es una vocación. Sería todo, porque si no me tardo yo las 2 horas y luego, no es cierto. Oh, ok, ok, gracias, Andrés. De Pues sí, nada. en efecto, como bien dices, como dicen todos ustedes, ser catequista es una vocación, porque puede haber cosas que uno disfrute, pero que uno diga, no me gustaría dedicarme a esto. Miren, dentro de mi trabajo yo siempre he dicho que una de las experiencias más gratificantes que he tenido ha sido fue cuando trabajé con menores infractores. Estuve trabajando con menores infractores, con un grupo de 45 niñas maravillosas, bellísimas las niñas, de 12 años a los 17 años, 11 meses, que era cuando estaban ahí en el reformatorio, porque ya a los 18 los mandan a lo que le dicen a las grandes, ya se van a los penales grandes. Y sí fue una experiencia muy, muy interesante, muy retadora, porque en ese entonces yo les estaba dando pláticas de sexualidad. Entonces, imagínense cómo le das pláticas de sexualidad a una chica que te da la vuelta y que te dices, lo que quieras te lo enseño yo, porque de este grupo de 45 todas tenían experiencia sexual, ya fuera placentera o no. Y dices, ¿cómo les hablo de la parte bonita, de la parte integradora de la sexualidad cuando ellas han vivido lo peor y de la peor manera, ¿no? Y el año pasado, dentro de mi trabajo, pues nuevamente regresé a penales, ahora sí ya a las grandes. Estuve ahí en Santa Marta y en Barrientos y etcétera, hablando de educación financiera. Y bueno, pues ya como ya conozco el caminito, pues ya sé todo lo que tienes que pasar ahí en los penales, que pasas por la aduana, etcétera, etcétera, etcétera. Muy, muy enriquecedora la experiencia, pero definitivamente no es algo a lo que a mí me gustaría dedicarme. Cuando se da la oportunidad, qué padre, pero no es algo a lo que me gustaría dedicarme. Y el ser catequista, pues es lo mismo que cualquier profesión. Sientes un llamado en este aspecto, porque puedes tener el conocimiento y cuántas personas conocemos que pues tienen una profesión, que tienen un oficio, a lo mejor son muy buenos, pero no es lo que les gusta, no es lo que disfrutan. Lo saben hacer y a lo mejor lo hacen con un alto grado de, este, de habilidad, pero no lo disfrutan. Se necesita esta vocación, se necesita algo externo a nosotros para que pues pueda rendir frutos nuestra acción. Y bueno, pues a continuación yo les voy a pedir lo siguiente. Miren, de estas imágenes que tienen ustedes ahí en pantalla, empezamos por las campanas, el ramo de rosas, la Biblia, unas semillas, el sol, una vasija de barro, un vaso con agua, una vela y el rosario. Bueno, pues lo que les voy a pedir es que cada uno de ustedes elija una de estas imágenes y diga en qué se parece a su vocación, a su llamado para ser catequistas o a su deseo por ser catequistas.
Sí, entonces, de cada una de estas imágenes, bueno, elijan una y compartan, bueno, este signo que ustedes están eligiendo, bueno, pues, ¿qué tiene que ver con su deseo o con su experiencia siendo catequistas? Bueno, para mí sería el sol, porque así como sale el sol, aunque se oculta, pero en este caso salió y salió o se pudo hacer lo de la vocación para entrar, perdón, y ser catequista. Entonces por eso escojo el sol ahorita, ¿verdad? Ah, ok, muy bien, gracias, Jorge. Mm, Ay, Lupita. A ver, perdón, es que estaba en otra cosa allá arriba, pero tomando clase. Para mí sería las semillas, porque así como las semillas, si no se cuidan, si no se alimentan, pues no pueden crecer, ¿verdad? No dan ese fruto que deberían de dar. ok, muy bien, gracias, Lupita. Yo escojo ese barro, ese vasito hecho de barro. Y tiene que ver por algo también que la tengo muy pegada y no sé, ahorita se cuenta, la vi y dije, ah, caray. Hay una canción muy bella que dice, yo quiero ser, Padre amado, como el barro del alfarero. Rompe mi vida, hazla de nuevo, yo quiero ser un vaso nuevo. Y es ese vaso nuevo que yo quiero ser, ¿no? Ese vaso que tiene mucho que dar pues bueno, me identifico mucho con ese vaso, como dando algo nuevo de mí, ¿no? Hacia los demás Dile, y sirviendo a bueno, Dios. Es eso. no, Ok, espérame, muy estoy. bien, gracias, Dani. Dale esto a tu padre. Tú dáselo, dile que encontré eso. Dáselo. Ok, muy bien. Bueno, pues cada uno de estos signos puede simbolizar en algún momento pues nuestro deseo, nuestro compromiso por ser catequistas en diferentes momentos de nuestra vida, pues a lo mejor cada uno de estos signos nos va hablando, nos va llamando de manera distinta. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente sección que tenemos, que es la de conocemos. Ya hablamos acerca de qué es eh, el por qué queremos ser catequistas o por qué somos catequistas, con qué signo nos vamos identificando. A lo mejor alguien, pues, como nos decían, me identifico con el sol, me identifico con la vasija de barro, me puedo identificar con las flores, porque a lo mejor, pues, para mí dar catecismo es como oler la fragancia de unas flores frescas. Para mí eso es dar catecismo, el poder eh, compartir con los demás la palabra de Dios. Y bueno, pues vamos a hablar acerca de lo que es la vocación. ¿Qué es la vocación? Bueno, pues fíjense que la vocación es una palabra que viene del latín, es un verbo latino que es vocare y significa llamado. Cuando hablamos de el catecismo, cuando hablamos de ser catequistas, bueno, pues Dios va a ser el autor de ese llamado. No va a ser ni el Padre José de Jesús, ni Marilis, ni nadie. Es Dios quien nos está llamando. Y nos va a llamar, Dios nos llama no nada más a ser catequistas, sino a lo largo de nuestra vida, pues nos llama de diferentes formas, valiéndose de personas y de acontecimientos. Si nosotros, eh, como se dice coloquialmente, paramos oreja, pues podemos escuchar la voz de Dios. No la vamos a escuchar en nuestra cabecita,
porque como les digo a los papás, el día que escuchemos la voz de Dios en nuestra cabecita a la 1 de la mañana, pues me hago pipí del susto, ¿no? Así de qué óvole, ¿quién me habla? Pero ¿cómo nos habla Dios? Pues nos va hablando a través de las personas y de los acontecimientos. Y me gustaría que en este momento, si alguno de ustedes quiere decirnos cómo cree que Dios le ha hablado hasta este momento en su vida, si es capaz de identificar algún momento específico en el cual Sí, Dios le ha hablado yo soy ateo. por la gracia de Bueno, Dios. como dicen, soy ateo gracias a tu Dios, ¿no? Exacto. No, yo creo que a mí lo que me tiene marcado fue el servicio de un sacerdote. Ujú, O sea, fue lo que a mí también tenía que 8 o 9 años, que dije, viendo la actitud que tenía con la gente, viendo el servicio que hacía, estando en la sierra, alejados de su gente, fue que la inquietud que a mí me sembró de decir, yo también quiero ser sacerdote. ujú, Por X o Y razón, no sé, no pude serlo, ¿no? Pero sigo con esa mentalidad, ¿no? De servicio, de entregarse a los demás, de poner primero a los demás que uno mismo. Y lo veía porque era cuando iba al pueblo, porque no, era una capilla, no la parroquia, donde en el que tenían el pueblo, se quedaba un día o 2 días, pero si le decían está alguien enfermo o alguien se lastimó y se está muriendo, era de dejar el bocado e ir a atender a la persona. Entonces era un servicio que tú decías, pone a las personas primero que a él mismo, o sea, deja sus alimentos simplemente por atender, o sea, porque hubo otros que, digo, ¿para qué comento las actitudes que tomaron, no? Pero sí fue lo que me marcó y fue como que el inicio de decir, quiero ser como esa persona, pero no con, no la persona en sí, sino que lo que representaba esa persona, ¿no? ujú, A quién representaba más que nadie, no era solamente porque yo soy Andrés y me represento yo, no, soy Andrés y qué represento hacia los demás, o, o soy tal persona y qué represento como la persona, como decías, no es un llamado que me hizo Marilis, no es un llamado porque es la parroquia del Padre José, no, o sea, simplemente eso déjalo fuera y simplemente vas o prestas el servicio porque te nace del corazón, ¿no? Te nace no sé de dónde, el prestar ese servicio, el estar así. Y creo que era lo que más me motivó a mí de esa persona, de ese sacerdote más que nada. O sea, ujú. y los veía trabajar a la gente y es el que estaba enfrente también, trabajando con ellos. Entonces sí fue una entrega a su vocación bastante grande y creo que fue uno de los acontecimientos que siempre he tenido como que presente, decir, ¿por qué opté en llevar esta vida así, no? Mm, O por qué había optado el querer ser sacerdote y ahorita, pues el querer ser catequista, el querer prestar todavía el servicio. Ok, Andrés, muchas gracias. ¿Alguien más que nos quiera compartir cómo es que surge este llamado por ser catequista o si lograron identificar algún momento específico en el que dijeron, ah, caray, como que Dios me está llamando a esto? Bueno, yo les platico un poquito de la experiencia. Fui bueno, justo un poco antes de que entrara Israel la guerra, tuve la oportunidad, de ir en peregrinación con el Padre José de Jesús a Israel. Y no sé en qué momento fue un día, precisamente en Galilea, donde hicimos varias cosas. Fuimos a renovar promesas bautismales, cruzamos, no sé, el lago de Tiberíades. Y ya íbamos a regresar al hotel y de repente nos dice el padre, ¿saben? Surgió algo y los voy a invitar. Vamos a ir a Magdala. Eso no estaba dentro del itinerario, o sea, Mm,
pues no estaba, o sea, no había manera de saber que íbamos, ¿no? Entonces, ¿quieren ir? Y pues todos, sí, ¿no? Y ahí lo esperaba otro padre que se llama Padre José Solana y nos empezó a describir un poco lo que es Magdala. De hecho, sí, bueno, hay palomazos, si gustan ver, hay un video del Padre José que explica la importancia de Magdala. Bueno, Magdala, como su nombre lo indica, es pues la tierra de María Magdalena, ¿no? Y pues bueno, estaban describiendo la importancia del lugar cuando descubrieron cuestiones arqueológicas, descubrieron una piedra ahí del Templo de Jerusalén que reflejaba todo lo que era el templo, por eso era tan importante, fue una de las sinagogas del año 1 después de Cristo. ¿Y por qué lo platico? Pues porque hasta ahí pues yo lo veía desde el punto de vista pues de turismo religioso, está muy interesante todo lo que nos platican. Y pues bueno, aquí fue donde estuvo María Magdalena, y sí, por aquí pasó Jesús porque hay muchos estudios arqueológicos donde, pues bueno, determinaron que esa sinagoga era de Jairo, ¿no? Entonces, pues es importante ese lugar, ¿no? Y se sentía, pues una vibra diferente, pero yo todavía estaba muy incrédula. Entonces, pues ya termina todo la explicación, nos dice el Padre José, ya me tengo que ir a rezar, pero los voy a llevar a la capilla y nos lleva a la capilla. Y ahí nos explica, mira, hay cuatro pilares. Uno es para Susana, otro es para Marta, otro es de la Virgen María, pero hay un pilar en blanco. Y luego dijo, y ese pilar eres tú. Y ese pilar eres tú, déjate tocar por él. Esas palabras de repente empezaron a resonar en mí, déjate tocar por él. Entonces sí como que me quedé pues resonando, ¿no? Y ya todo el mundo se estaba metiendo y me dice el padre José, oye Dani, ¿nos sacas una foto? Entonces pues le saco la foto con el padre José. En el momento que termino de tomar la foto, no me preguntes, pero me rompí, caí en lágrimas. O sea, ¿por qué? O simplemente afloró algo. Observo hacia las montañas y veo como la puesta de sol, muy bonita, o sea, como que todo se conjugó y dije, ah, caray, o sea, ¿qué estoy haciendo yo de mi vida? ¿Qué estoy dando? Y en ese momento como que sentí con esos pequeños detalles de la nada, ahí la verdad surgió. ¿Qué puedo hacer? Y ya regresando, a los 3 semanas, nos dicen, oye Dani, nos vamos a reunir todos los que fuimos a la peregrinación en la parroquia de San Cosme y San Damián. Yo vivo en Satélite, no vivo cerca. Pues vamos, pues ahí voy. Pues bueno, en la misa, así de, bueno, se levanta quien se quiera inscribir a un curso de catequistas, por favor pase acá a pedir informes. Y dije, pues, ¿por qué no? Y pues fui a pedir informes y ahí me dieron, pues fue Marilis, ¿no? Entonces Dani, pues sí, pues, bueno, ella no sabía todavía mi nombre, pues me inscribo para el curso y es así como inicia, ¿no? De ahí ya se fue dando otra cosa, pero pues bueno, finalmente, pues ahí llegué, ¿no? Y no lo esperaba, o sea, como que fue el primero el llamado, ¿qué más puedo hacer? Y de ahí como que después se abre el curso, ¿no? Entonces como que sentí todo muy ligado, entonces pues sí me está llamando de que tengo que hacer algo más, ¿no? Entonces fue así como yo lo percibí que me llamó. Ok, Dani, bueno, pues muchísimas gracias por tu testimonio. ¿Alguien más que nos quiera comentar su testimonio? ¿Cómo es que llegó a este curso? ¿Cómo es que llegó a ser catequista o a sentir esta necesidad de ser catequista? ¿Se identificaron en algún momento el llamado de Dios, no nada más para ser catequista, sino en su vida? Que digan, en este momento yo siento que Dios fue el que me habló. No, ok, bueno. Y pues saludamos también a Marilis. Mari, ¿cómo estás? Buenas noches. Perdón, Y hola, perdónenme que no prende la cámara, es que estoy escuchándolos, viéndolos, pero también estoy haciendo quehaceres en casa.
Pero aquí estoy, miren, tarde pero segura. Le dije al No, profe, "Pues voy a entrar tarde, pero disculpen, chicos. Qué bueno que están aquí. Y bueno, es que ando ocupada, pero yo les puedo decir rápidamente mi experiencia. Creo que hace 13 años o 14. Pues yo llevé a mis hijos a catequesis y de ahí me quedé. Fue engaños, fueron engaños de una chica. Nos engañaron a mi hija y a mí porque esta chica nos dijo, les voy a dar una clase de Biblia. Yo, caray, bueno, a ver, órale pues. Entonces, estuvimos con ella 4 semanas, creo, algo así. Y entonces, Ale era la coordinadora de ese entonces. Y entonces, cuando terminé el curso, no era de Biblia, obvio, era como de, mamá, ¿cómo se le llama? Dani, ¿cómo se le llama cuando vas a empezar algo y te dan como un introductorio para ver si te quedas o no? ¿Es un qué? Un propedéutico o algo así, ¿no? ajá. Propedéutico, ande, bueno, era un propedéutico para catequistas, pero bueno, ella dijo que era Biblia. Bueno, me engañaron, a mí y a mi hija. Entonces, cuando terminamos, esta chica fue y le dijo a Ale, que era la coordinadora, mira, ya, ya están listas, te tengo 2 catequistas más. Y yo, ¿what? ¿Qué? Fue muy chistoso lo mío, porque pues yo la verdad no, ni por acá me pasaba, pero según ella ya estábamos listas. Creo que fueron 4 semanas. Y nos aventaron al ruedo. A mí me metieron con una chica que era nada amable y a mi hija la metieron. Y hasta mi hija empezó ahí también. La metieron con, no me acuerdo con quién. Bueno, el caso es que o sea, yo no, yo así como que dije, ¿qué es esto? ¿Qué? ¿Qué hago aquí? No, yo no. Y total que dije, bueno, como yo soy muy responsable, la verdad sí soy muy responsable, dije, ching, bueno, pues está bien, te ayudo, ¿no? Auxiliar, me metieron de auxiliar con esta chava que no era nada amable. Dije, bueno, pues, ay, pues bueno, está bien, ¿no? Está bien. Yo fui así, como que a ciegas, ¿no? Dije, "Ay, bueno, está bien". Entonces, en la primer clase, esta chava nada amable, pues fue muy grosera conmigo, delante de los niños. Sí me fue muy mal. Ay, sí tuve una experiencia muy feita el primer día. Fue muy groserita, me preguntaba a mí cosas, yo apenas estaba empezando, me preguntaba cosas y yo pues lo que podía, ¿no? Y entonces ella delante de los niños me daba a notar que no sabía yo nada, ¿no? Y yo decía, Madre Santísima, ¿dónde me metí, no? ¿Qué catequistas son estas? ¿No? Están con Dios, bueno, está bien. Entonces, terminando la primera clase, yo fui con Ale, nuestra Ale, por eso me llevo bien con ella, porque ya tenemos muchos siglos de conocernos. Y le dije, Ale, discúlpame, pero yo no me quiero quedar con esta chava porque es muy grosera, es esto y es lo otro, ¿verdad? Entonces, mira, ahí tienes mi teléfono. Y si te puedo ayudar en otra cosa, pues ahí me hablas. Pero yo no regreso, porque pues no tenía la necesidad yo decía, ¿no? No tenía la necesidad de que sea grosera. Entonces, Ale, eso fue un sábado y en la semana me habló y me dijo, no, ¿sabes qué? Te voy a dar un grupo. Y yo, ¿qué? ¿Qué me vas a dar un grupo? Sí, te voy a dar un grupo. No, o sea, te sales de esta chava, te sales del grupo. Ya no eres o sea, ya no eres auxiliar. Ya eres catequista. Y yo, Madre Santísima, o sea, ¿qué es esto, no? Y dice, y vas a estar con tu hija. Ustedes dos, las dos van a tener un grupo. Y sí, dicho y hecho, nos lanzó al ruedo. Por eso luego cuando a mí me dicen las chicas que quieren entrar, no, no, es que yo no sé, y es que no sé qué, le digo, ya el Espíritu Santo te irá diciendo. Entonces, bueno, nosotros empezamos, pero yo con unos nervios, yo decía, Dios, pero bueno, sí me preparaba, así hacía mis cositas y todo, la verdad le eché muchas ganitas, me gustó mucho, me fue atrapando, y cada que entraba a mi catequesis, primero entraba al templo, y pedía, y oraba, y le decía, Diosito, no me hagas decir tonteras, por favor, no me hagas decir cosas que no son, tú llévame, tu Espíritu Santo. Y la verdad es que empecé a experimentar mucho al Espíritu Santo ya desde ahí, porque luego me oía yo y decía, oh my God, ¿de dónde saqué esto, no? ¿De dónde me salieron esas palabras, estas expresiones, estas reflexiones, todo? Aparte, bueno, el libro nos llevaba de la mano. Llevamos el libro, el que tuvimos el primer año, el verde de las hermanas catequistas, creo que no les tocó ni a Lupita ni a Dani. Andrés creo que ya lo conoce. Llevamos ese y te lleva de la mano. Sí, me encantó ese libro y no, y la verdad es que me fue apasionando y compraba mis materiales y yo luego las veo ahí como le echan ganas y digo, así yo era.
Así yo era. Digo era porque pues ahorita ya no he dado catequesis, ¿no? Me he dedicado a la coordinación. Pero así era yo. Era bien dedicadita. Llegué a tener un cajote enorme de CDs y de pinturas y de imágenes. De, sé qué tantas. De hecho, ya tuve que deshacerme de muchas, pero me gustaba mucho. Yo me acuerdo que salía llena, salía bien, bien contenta, bien satisfecha. Y se me dio, y se me dio, y se me dio, y así pasaron, pero sí. Y a Ale siempre le he agradecido, porque le digo, oye, Ale, ¿de dónde te salió la confianza en mí si ni me conocías, ¿no? ¿Qué tal si yo te decía sí y ahí te faltaba un sábado sí, y un sábado no, y un sábado sí, y un sábado no? O te decía tonterías, o a lo mejor trataba mal a los niños, no sé, ¿por qué me tuviste tanta confianza? Y ella siempre me dice, no sé, no sé, a mí me inspiraste confianza y te dejé el grupo. Y sí, yo dije, madre, bueno, es que había la necesidad, no había catequistas. Y pues bueno, ya de ahí me quedé, me enamoré y me quedé. Y siempre que salgo de dar mis clases, es llenísima, me siento plena, ¿no? De poder llevar a los niños, ese conocimiento, aunque ahora ya me llaman más la atención los adultos. Creo que como que Dios nos va poniendo niveles, ¿no? Como que nos va diciendo, pasas al siguiente, y luego al siguiente, y así. Entonces sí, eso hace Dios con nosotros, nos quiere en otro nivel. Y pues por eso nos pone cursos como estos, no sé, muchas cosas que nos llega a poner, ¿no? Experiencias, todo. Bla, ya, me callo. Perdón, gracias. Ok, gracias, Vamos Mari. a oír, Marilis. Que no prenda mi cámara, chicos, pero estoy en la cocina escuchándolos, pero aquí estoy bien atenta, ¿eh? Disculpen, gracias. Si no, no vayas a quemar la comida. Muy bien, bueno, pues muchas gracias. Y obviamente cuando Dios nos llama, cuando Dios hace el llamado, eh, cuando Dios hace el llamado, lo hace respetando a la persona. Dios respeta a las personas y nos hace responsables desde nuestra condición como seres, como personas libres e inteligentes, desde nuestro propio proyecto de vida. Así es como Dios nos llama. Para empezar, nos respeta, no nos impone, no nos dice, ah, no, ahora tienes que hacer esto. No, Él simplemente llama, espera que nosotros contestemos. Pero cuando nos llama, sí nos hace responsables, nos da una responsabilidad desde nuestra libertad y desde nuestra inteligencia y también desde nuestro propio proyecto de vida, que claro, hay ocasiones en que cambia por completo el proyecto de vida, por completo. Ahí tenemos a Abraham, ¿no? Le cambia por completo su proyecto de vida. Ahí tenemos a Moisés, le cambia por completo su proyecto de vida. Pero, por lo general, Dios desde nuestro propio proyecto de vida es donde Él nos quiere. No espera que seamos santos de la noche a la mañana. No espera que de repente ya estemos ahí, en la gloria de los altares, ¿no? Nos va transformando poco a poco. Y eso es lo más importante, que el llamado que Dios nos hace, nos lo hace desde la libertad que Él mismo nos ha dado a cada uno de nosotros. Y bueno, pues aquí es chistoso esta parte de la libertad, cómo la entendemos, porque pues cuántas personas entienden la libertad de una manera muy diferente. Como libertad es hacer lo que yo quiera, hacer lo que se me venga en gana y yo soy mi propia medida. Y sin embargo, cuando nosotros seguimos el plan de Dios, cuando nosotros seguimos sus reglas, no nos damos cuenta que estamos encontrando esa verdadera libertad. Cuando hacemos caso de los mandamientos, cuando hacemos caso de todas estas
restricciones, si la vemos desde el punto de vista netamente humano, pues es cuando más libres somos. De hecho, dice San Luis María Griñón de Montfort, él en un libro que tiene, que es el Tratado de la verdadera devoción a la Virgen María, en este libro, San Luis María Griñón de Montfort invita a que uno se consagre a la Virgen y dice, no es nada fácil, no es nada sencillo, porque consagrarse a la Virgen es convertirse en esclavo de amor. O sea, caray, pues, ¿cómo que convertirse en esclavo de amor? Pues, nadie quiere ser esclavo en pleno siglo XXI, ¿no? Entonces, no, hombre, qué esclavo ni qué nada, eso ya pasó del lado de hace mucho tiempo, estamos en un nuevo siglo, en un nuevo milenio, qué esclavitud ni qué nada. Y sin embargo, San Luis María en este libro nos dice, no, al contrario, cuando tú te conviertes en esclavo, en este caso de María, como puedes ser esclavo del Sagrado Corazón de Jesús, es cuando encuentras la verdadera libertad. Desafortunadamente, pues mucha gente en la actualidad no entiende esto. Y cuántas personas, como veíamos al inicio, los testigos de Jehová, etcétera, que pues, se van, se van por ahí por otros caminos, eh, y cuántas personas que no son afines a la religión dicen, no, yo a la iglesia no voy, ¿por qué? Porque es un montón de nos. No hagas esto, no hagas el otro, no hagas lo de más allá, casi casi no respires, no vivas. Cuando no es así, les dices, no, perdón, es que la religión no es una serie de nos, al contrario, es una serie de sís. Los mandamientos los puedes interpretar como el no, no hagas esto, no hagas el otro, no hagas lo de más allá. Pero si los analizas verdaderamente, si los analizas a profundidad, lo que no te llevan a un no, te llevan a un sí. Si analizamos todos los mandamientos, son un sí. Cuando te dicen no matarás, es, ay, es que ¿por qué no voy a matar? No, pues, lo que te está diciendo es protege la vida, dile sí a la vida. Cuando te dice, ¿sabes qué? No cometerás actos impuros, pues lo que te está diciendo es, ¿sabes qué? Sí, respeta tu cuerpo. Sí, valórate como persona. Oye, eres infinitamente más valioso que ser un objeto de alguien. Entonces, aquí, pues hay mucha gente que no entiende esta parte de la vocación, del llamado. No entiende esta parte de que cuando Dios nos llama, no es para coartar nuestra libertad. No es para decir, no sabes que ahora no quiero que hagas esto, ahora no quiero que hagas el otro, ahora quiero que te la pases 7 horas, 8 horas, todo el día ahí en la iglesia rezando. No, Dios respeta nuestra libertad, respeta nuestros tiempos, respeta nuestra forma de ser y desde nuestro propio proyecto de vida, desde nuestras miserias, Él busca transformarnos a cada uno de nosotros. Y bueno, el hombre, cuando es llamado por Dios, ¿qué es lo que pasa con él? Que se empieza a ser dueño de sí mismo. Una persona que ha recibido este llamado de Dios, una persona que acepta el llamado de Dios, poco a poco empieza a hacerse cada vez más y más dueño de sí mismo. Y lo podemos ver con todos los santos, cómo a través de este llamado van adquiriendo este dominio de ellos mismos. Veámoslo, por ejemplo, San Agustín. Bueno, pues, ¿quién era San Agustín, no?
¿Cuántas broncas no le causó a Santa Mónica? Y sin embargo, cuando escucha Agustín el llamado de Dios, bueno, pues poco a poco va tomando este dominio de sí mismo y pues lo tenemos como el gran santo que es en la actualidad. Por ejemplo, San Juan Bosco, fíjense que tenía un genio de los 1000 demonios, pero en serio, de los 1000 demonios. Eh, Obviamente, pues él era pastor allá en Italia hacia el año de, él nace en 1815, pues obviamente la educación no era algo para él, aunque él soñaba desde pequeño con ser sacerdote gracias al ejemplo de un sacerdote muy, muy bueno. Y bueno, pues no lo dejaban ni su hermanastro no lo dejaba porque decía, pues hay que alimentarse, hay que trabajar para comer y no me andes con tonterías de que andas ahí leyendo y que quieres ir a la escuela porque pues no. Total que después de muchos pleitos, pues el hermanastro va a ceder, va a ir a la escuela, don Bosco va a estar pues digamos, en lo que sería el sexto de primaria, cuando él ya tenía 16 años. Imagínense, pues estar con niños de 10 de 11 años. Bueno, pues le decían el gigante, era el gigante ahí, Don Bosco. Y pues como siempre, pues no faltaban los perdonavidas ahí en los grupos, en el grupo, los chamacos que se agarraban de baje a los demás. Y había un chico que era muy retraído, era muy místico y siempre se lo agarraban los demás de bajada, siempre. Y entonces en una ocasión sale el maestro, los deja haciendo los deberes, van estos chicos con el amigo que se llamaba Luis Comolo y cuando Don Bosco se da cuenta, pues le cierran el paso ahí varios chicos y nada más ve cómo suenan más dos cachetadones contra Luis Comolo. Dice Don Bosco en sus memorias que él sintió que le hervía la sangre y entonces agarró a uno de sus compañeros literal como bat, lo agarró como bat y sopa se despachó contra todos los demás, lo aventó. Cuando en eso llega el maestro y pues lo único que hace es ver cómo vuelan piernas y zapatos por todos lados. Y bueno, pues imagínense, en una época donde el maestro, la disciplina que ejercía era todo mundo callado y escribiendo donde solamente el maestro que tenía una buena disciplina era porque solamente se escuchaba el ruido de las moscas, pues imagínense lo que hizo. Entonces llega ahí el maestro en medio del grupo a repartir cachetadas por todos lados, llega con Don Bosco, pues le mete la regañiza de la vida, ya saben, la tabla, y pide que repitan la escena a ver qué fue lo que pasó, pues se repite toda la escena, al final de cuentas acabó en risas, y al final este compañero Luis Comolo le va con Don Bosco y le dice, oye, ¿sabes qué, Bosco? Que Dios te dio una fuerza para que la uses para el bien, no para que te despaches en contra de tus compañeros. Y eh, pues ya tiempo después, don Bosco en sus memorias va a decir que él siempre tuvo que refrenar ese carácter explosivo que él tenía, que todo mundo lo veía sonriendo, todo mundo lo veía muy amable, pero pues sí tenía un geniecito de aquellos. Y sin embargo, pues Dios, a partir de este mal genio que tenía don Bosco, porque no le gustaban, pues obviamente que abusaran de los demás, es como va a construir la congregación de los salesianos. Y precisamente va a nombrar a la congregación salesianos en honor de San Francisco de Sales, que es el santo de la mansedumbre.
o otro santo que también tenía un geniecito de aquellos y logró pues domar su mal genio. Esto es lo que hace Dios con nosotros cuando nos llama, cuando nosotros aceptamos el llamado, vamos vamos viendo cómo Él nos va transformando, nosotros vamos siendo más dueños de nosotros mismos. ¿Qué es lo que hace Dios cuando nos llama? Respeta nuestra libertad, cuenta con las capacidades y la voluntad que nosotros tenemos. No se va a imponer. Esto es algo importantísimo. Dios no se va a imponer, Él va a sugerir, nos va a hacer el llamado, va a sugerir, nos va a invitar, pero en ningún momento va a querer imponer su voluntad. Y nosotros, perdón, ahí se me fue una letra en lugar de, es una persona cada vez más dueña de sí mismo, no duela. El hombre, ¿qué es lo que pasa cuando escucha este llamado? Pues se convierte, se va transformando, se va haciendo cada vez más dueño de sí mismo y va tendiendo más hacia la verdadera y hacia la máxima libertad. Esto es lo que va a pasar. Dentro de esta relación de Dios con el hombre, bueno, como decíamos, Dios respeta la libertad del hombre, no se va a imponer, va a invitar. Fíjense que eh, seguramente todos hemos visto esta imagen donde está Jesús llamando ahí a a la puerta y nos dice que así es Jesús, que Jesús va llamando a nuestra puerta esperando que nosotros le abramos. Sin embargo, fíjense que San Luis María Griñón de Montfort, en este libro de El Tratado de la Verdadera Devoción de la Virgen María, nos dice que no es así, que Dios no es así, que Dios ni siquiera llama a nuestra puerta, ni siquiera llama a la puerta a Dios. Dice que Dios simplemente se queda afuera de la puerta de nuestra alma, cual por diosero, esperando a ver si nosotros la abrimos, pero que Dios ni siquiera se atreve a llamarnos, ni siquiera eso hace Dios. No nos llama, no se atreve ni siquiera a llamar a la puerta de nuestra alma, simplemente se queda ahí afuera, se queda afuera esperando a ver si nosotros queremos eh, responder a su llamado o no. Y bueno, tenemos tres llamados que nos hace Dios. El primero es el llamado a la existencia, el segundo es el llamado a la vida cristiana y el tercero es el llamado a la santidad. Son los tres principales llamados que Dios nos hace. ¿A qué creen ustedes que se refiere este llamado a la existencia? Pues a la vida misma, ¿no? A Al la vida vivir el día a misma, día. ujú, a la vida misma, al día a día. Ok, gracias Andrés. ¿Alguien más que nos quiera comentar a qué creen que se refiere este llamado a la existencia? Hacer uno mismo, ¿no? Verdadero, sin máscaras, sin falsedades. Ser uno mismo, sin máscaras, sin falsedades. Muy bien, gracias Jorge. El ofrecer a Dios nuestros actos de cada día. Muy bien, gracias Raquel. Ofrecer a Dios nuestros actos de cada día. A mí me suena a que tu existencia valga la pena. ¿De qué forma? Pues sirviendo a los demás. Ok, Que, mm, que encuentres tu motivo de vivir y que lo explotes. ok, gracias Mari, que encuentres tu motivo de vivir y que lo explotes. Así es. El segundo, ¿a qué creen que se refiere este llamado a la vida cristiana?
a vivir de acuerdo a los preceptos que Jesús nos dio, a vivir como verdaderos hijos de Dios. Ok, gracias, María. Vivir como verdaderos hijos de Dios, a vivir de acuerdo con los preceptos que Él nos dio. ¿Cuántos preceptos nos dio? Pues yo creo que 10. Bueno, es que los 10 engloban muchas cosas, ¿no? No sé, a lo mejor estoy diciendo incoherencias, ¿eh? Pero bueno, los mandamientos. Ok, gracias, Mari. Nos dio 10. ¿Y dónde están? Bueno, ¿Dónde más que están 10, escritos? yo diría que más que 10, creo que, como decía Jesús, lo resumía en dos, ¿no? Amarás a Dios como a ti mismo y igual a tu prójimo. O sea, creo que todo eso, como dice, engloba todo lo demás. O sea, si amas a Dios, por consiguiente amas a tu prójimo, haces pues prácticamente el bien, por así decirlo. Así es, Si Dios es exacto. amor, Dios es entrega, Dios todo, simplemente el ver las bienaventuranzas creo que también es otra forma de englobar todo ese tipo de preceptos a los que nos referimos. Así es, Andrés. Exacto. Yo tenemos 10 que son la base, pero pues también tendremos que acudir a las bienaventuranzas, también tendremos que acudir a las obras de misericordia, tanto las corporales como las espirituales. También tendremos que recurrir a todo lo que es el camino de salvación. ¿Y dónde están escritos esos mandamientos? En la palabra, bueno, originalmente en las tablas de Moisés, ¿no? Que Dios le dictó a Moisés en el monte Sinaí. Pero bueno, quedaron en la palabra. Nada más que no me acuerdo en qué libro, pero están en la palabra. Están, exacto, están allí dentro de la Biblia. Pero como Dios, como Jesús bien decía, como dice en el Evangelio, pues la palabra de Dios no es palabra muerta, no es algo que esté ahí en unas tablas, dos tablas bien bonitas que a lo mejor existen o ya no existen, o tal vez nunca existieron y no son más que un signo. Pero ¿dónde ha escrito Dios todos estos mandamientos? Pues los ha escrito en nuestra alma. Ahí es donde están escritos. En nuestra alma están escritos, en nuestro corazón están escritos. Ahora lo llamamos, o quienes no creen en Dios, quienes niegan la existencia de Dios, pues lo llaman ahora valores universales, ¿no? Se oye bien bonito, pero pues Digo, es como ley natural, ¿mande? las leyes naturales, como ley natural. Sí, son la ley natural, los valores universales, pero pues son los mandamientos de Dios. Yo no necesitas ser católico para saber que no debes matar. No necesitas ser católico para saber que debes de decir la verdad. Pero pues ahora en este mundo en el cual vivimos, donde cada vez negamos más la existencia de Dios, bueno, pues lo llaman así, es que es la ley natural. Esa, pues, seguramente de esta ley natural salió por generación espontánea, ¿no? Y por último, pues estamos llamados también a lo que es la santidad. Es otro de los llamados que Dios nos va haciendo. Y bueno, vamos a ver cada uno de estos muy brevemente, porque miren, hablar del llamado a la existencia, bien, lo puede corroborar Andrés, pues es meternos en todo un curso de filosofía fenomenal. Entonces, bueno, vamos a verlo así muy, muy brevemente. ¿Cuáles son o a qué se refiere este llamado a la existencia? Bueno, en primer lugar, Dios nos ha llamado como personas bien determinadas, como hombre y mujer. En segundo,
pues este llamado a la existencia se concreta a partir de las capacidades humanas usadas rectamente. ¿Cuáles son esas capacidades humanas? ¿Cuáles creen ustedes que sean? El pensar, el hablar, el escuchar. Ujú, ok, Andrés, gracias. ¿Alguien más que nos quiera comentar cuáles creen que son las capacidades humanas? Es decir, ¿cuáles son estas capacidades que nos distinguen de los animales? El raciocinio o, bueno, ya que tenemos dotados de un cerebro y tenemos un lenguaje y eso, pues usarlo para comunicarnos con los demás. Ok, Jorge, muy bien, gracias. El El tomar raciocinio, decisiones. el tomar decisiones, gracias, Gina. Entender, reflexionar, creer, Inten- discernir. reflexionar. Exacto, fíjense que dentro de filosofía, dentro de lo que es la filosofía, nosotros hablamos de que tenemos dos facultades superiores, que son la inteligencia y la voluntad. Son las dos principales capacidades superiores que tenemos, que no tienen los animales. Me van a decir, oye, ¿cómo que los animales no tienen inteligencia? Si yo tengo mi perrito que es bien inteligente, le digo que me dé la pata y me da la pata. Y hasta puede resolver problemas sencillos. Sí, claro, los animales tienen cierto grado de inteligencia. Claro que tienen cierto grado de inteligencia. Pero lo que no tienen es la otra capacidad, que es la reflexión. El animal no reflexiona. ¿Y qué es la reflexión? La reflexión es la capacidad que yo tengo como persona de verme a mí mismo fuera de mí mismo. Esa es la reflexión. Por ejemplo, yo en este momento pues estoy aquí frente a la computadora, tengo no nada más la presentación abierta, sino que también pues los estoy viendo a ustedes aquí, quienes están conectados. Pero yo bien podría verme desde otra parte de la habitación en la que me encuentro y soy perfectamente consciente de dónde me encuentro. Les presento a mi gatita que también dice que quiere ser mascota aquí del grupo. Adiós, Missy. A ver, Missy. Di hola y ya vete. Bueno, aquí quiere robar cámara la gata, la gatita. Eh, Eso es la reflexión, es la capacidad de verme a mí mismo fuera de mí mismo y ser consciente de lo que estoy haciendo. Yo en este momento, pues soy bastante consciente de que estoy dando la plática, estoy escuchando, estoy hablando no cualquier cosa, sino palabras articuladas que tienen un sentido, que tienen un significado. Sé que está mi gata aquí, jugando conmigo, está en mi cuello y sé perfectamente dónde estoy. Soy consciente de lo que estoy haciendo. El animal, pues no, el animal sí puede pensar, sí puede resolver ciertos problemas, pero sabemos que se deja llevar por el instinto, no tiene esta capacidad de reflexionar. Ahí tenemos el chiste del león, ¿no? Que dice, bueno, pues, el león católico que antes de comerse a la presa, ahí está Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por el alimento de hoy.
Entonces, las dos facultades superiores que tenemos las personas son la inteligencia y la voluntad. Son las dos facultades superiores. Y desprendidas de estas dos facultades superiores, tenemos otra muy importante que nos la dijo Jorge, que es el lenguaje. Fuera de nosotros, ningún ser vivo se comunica de la manera como nos comunicamos nosotros. El lenguaje humano va a tener tres características. Hay palabras que están diseñadas para mostrarnos una realidad existente, una realidad tangible, una realidad que podemos ver y tocar. Por ejemplo, cuando yo hablo de mesa, de carro, cuando yo hablo de puerta, bueno, pues estoy usando palabras de cosas que son tangibles, que puedo ver y tocar. Pero también tenemos palabras con las cuales englobamos conceptos intangibles que no podemos ver ni tocar. Cuando hablamos de libertad, de conciencia, cuando hablamos de bondad, sabemos a qué nos estamos refiriendo, aunque no son cosas que podamos ver ni tocar. Decimos, ahí va la bondad, mira, ahí va caminando. Entonces, pues no. O ahí va la libertad, pues no. Por más que quieras cambiarte nombre muy artístico de libertad, pues no, esa no es la libertad, ¿no? Y tenemos otro tipo de palabras que no se refieren ni a cuestiones tangibles ni a cuestiones intangibles, pero sin ellas no podríamos comunicarnos. Como cuáles, pues todo lo que son artículos, conjunciones, preposiciones y demás. ¿Qué quiere decir a? Pues nada, quiere decir a. ¿Qué quiere decir de? Pues nada, quiere decir de. Pero si no tuviéramos estas palabras, pues estaríamos comunicándonos al estilo la película de Danza con Lobos, ¿no? De Búfalo Tatanka. ¿No? Sería el clásico de yo, mí, decir esto. Entonces, el lenguaje humano se va a componer de estos tres elementos. Palabras que se refieren a cuestiones tangibles, las palabras que se refieren a cuestiones intangibles y otras palabras que no tienen ningún significado, pero sin las cuales no podríamos unir estas dos primeras. Esas van a ser las capacidades superiores de la persona. Dios, cuando nos llama, espera que utilicemos rectamente estas capacidades superiores que Él nos ha dado, lo cual nos lleva a que debemos vivir en plenitud, armonizando estos tres aspectos, el físico, el psíquico y el moral. No puedo decir, yo soy una persona que, pues sí, ya como estamos a 7 de enero, me la paso en el gimnasio y fuera tacos, bienvenida a la lechuga, pero la parte moral a mí no me interesa. Hago de todo con todos. No puedes decir, yo soy una persona muy espiritual y diario voy a misa, me aviento la misa de la mañana, la de la tarde, el rosario, hago hago adoración al Santísimo, casi casi desde que abren hasta que cierran la iglesia estoy ahí, pero pues no me preocupo de mi familia o no me preocupo de mi salud. Debe de haber armonía en todos estos aspectos, en estos tres aspectos. Y bueno, para entender más lo que son estas capacidades superiores que tenemos, aquí tienen el link de dos videos de YouTube que
ya después los van a ver. Son videos pequeñitos que nos hablan de estas dos capacidades superiores que tenemos, lo que es la inteligencia y la voluntad. Por otro lado, el llamado a la vida cristiana. Bueno, pues la vocación implica un grado mayor de conciencia vocacional. El llamado que Dios nos hace no es como la vocación entendida de manera secular. Ay, cuando estudiabas la prepa y que te decían, oye, ya vas a estar en el último año de prepa, ya vas a entrar a sexto de prepa y tienes que elegir carrera. Y ahí ibas con la orientadora vocacional y te hacía la bola de pruebas y de tests para que decidieras carrera y todavía te decían, pues ojalá no la riegues, ¿eh? Porque si equivocas tu vocación, uy, no, pobre de ti, no. Casi, casi era pecado mortal fallar en la vocación. No, la vocación a la cual nos llama el llamado que nos hace Dios implica una mayor conciencia de quién me está llamando, cómo le voy a responder y supone conocer a Cristo y saber que Él nos está llamando para seguirlo. Ya ahorita, pues algunos de ustedes dieron su testimonio de cómo es que llegaron a este grupo de catequesis, a descubrir esta vocación como catequistas. Fíjense que yo les puedo decir que yo empecé de catequista muy pequeño, me llamaba mucho la atención gracias a una maestra que yo tenía, una catequista que era muy, muy buena y yo la admiraba mucho y decía, cuando yo sea grande, pues a mí me gustaría ser catequista como ella. Y bueno, empecé muy chico, me acuerdo que por ahí de los 12 13 años le dije ahí al padre encargado de la catequesis que yo quería ser catequista. Me dijo, pues sí, órale, ¿cómo vas? Y obviamente no me pusieron a dar clases de catequesis. Me pusieron con los niños chiquitos a enseñarles las oraciones. ¿Por qué? Pues porque todavía se seguía el método antiguo de el catecismo del Padre Guerra de ¿quién es Dios? Dios es nuestro Padre bueno y amoroso que todo lo sabe y todo lo ve. ¿Y dónde está Dios? Dios está en el cielo y en la tierra y en todas partes. Y si no te sabías el librito de catecismo, no hacías tu primera comunión. Pues bueno, a mí me pusieron con los niños chiquitos a que se aprendieran ahí las oraciones. Y bueno, poco a poquito fui creciendo, se dio la oportunidad de estudiar ahí en el Instituto de Pastoral y Catequesis de Sapiense, estudiar también en la Universidad Pontificia. Después, bueno, pues me casé y por mucho tiempo me alejé de esta parte de dar catequesis. ¿Por qué? Porque, bueno, pues ya también se casa uno, los hijos y vienen otra serie de obligaciones, otra serie de responsabilidades. Y el año pasado, bueno, pues estaba yo llevando a mi hija buscándole donde le dieran clases de catecismo porque pues mi hija empezó con sus clases de catecismo en la pandemia. La llevaba ahí a una parroquia. Cuando en eso llega la pandemia, nos vamos todos a nuestra casa. Ahí en el catecismo, pues no nos dicen absolutamente nada a los papás. Y bueno, pues resulta que para diciembre del 2020 pues me habla la encargada del catecismo y me dicen, para tal fecha es la comunión de los niños. Dije, ah, caray, ¿cómo que para tal fecha? Si mi hija no ha ido al catecismo desde marzo, que nos fuimos a nuestras casas y nunca dijeron si iba a haber clases en línea, nunca se comunicó la catequista conmigo, nada. Y me dice, bueno, pero es que quién sabe qué es. No, pues sabe que no.
mi hija no va a hacer la primera comunión. ¿Por qué? Pues porque no tiene la más mínima idea de lo que está haciendo. Y bueno, pues ahí empezando a buscar, llegué al catecismo de otra parroquia que estaban dando clases en línea, pues empezó a conectar mi hija y de repente pues me decía, papá, ¿sabes qué? Es que ya no quiero ir a catecismo. ¿Por qué? Ni siquiera estás yendo, es en línea, ¿no? Pues es que la catequista como que no me gusta, etcétera, etcétera. Me empecé a meter yo a las sesiones y pues sí, una chica joven que de repente pues no se conectaba tarde, no prendía la cámara, como que le iba dando el avión a mi hija y ella también, pues le iba dando el avión a la catequista, que pues no, esto no está funcionando. Y bueno, pues en las misas de ahí de San Cosme, me acuerdo que fue en el mes de noviembre, cuando el Padre José de Jesús dice, pues ¿saben qué? Que va a haber cursos intensivos. Y en eso mi hija me da el codazo y me dice, papi, papi, pues ya pedimos informes ahí con Marilis. Nos dijo, pues sí, a lo mejor se abre un grupo de intensivos, pero va a ser hasta febrero. Y bueno, pues a esperar, llegó febrero, se inscribe mi hija y pues ahí voy yo como papá a tomar las clases de catequesis también, ¿no? Y yo ya tenía una muy mala experiencia cuando estaba tomando clases de catequesis ahí en la primera templo donde iba mi hija, porque pues las personas que daban la catequesis se dedicaban literalmente a estar leyendo nada más, la hacían más aburrida que una ostra, la catequesis. Decían, no, pues como que la catequesis no es esto, digo, no soy el experto, pero esto como que no es la catequesis. Y me acuerdo que en una sesión, precisamente creo que fue la segunda, donde estábamos hablando del tema de la Biblia, y Marilis nos pregunta ya los papás, estábamos en la capilla. Pues a ver, papás, ¿y qué libro han leído ustedes? Si no vayan a salir como Peña que leyó la Biblia, pero pues la Biblia de los jochupos y demás, del PRI. Este, y yo dije, pues yo he leído esto y lo otro y lo demás allá. Y no, pues ahí me echó el ojo Marilis. Me acuerdo que al final de la sesión me dijo, a ver, papá, vente para acá, yo quiero que tú des catecismo, etcétera, etcétera. Y ni modo, me agarró Marilis, pero yo sabía, Ya te yo lo el supe, cuello. exacto, ponte la soga al cuello, que al fin que este está hecho para ti, esta no raspa. Y bueno, yo en ese momento dije, no, no es Marilis la que me está hablando, es Dios el que me está diciendo, ¿sabes qué? Te necesito aquí. Aquí te necesito y ya estuviste de vacaciones mucho tiempo, deja de hacerte como tío Lolo y pues, regresa a lo que quiero que regreses, a lo que quiero que hagas. Entonces, a eso nos llama Dios, nos llama eh, a saber que es Él quien nos está llamando y a saber a que nosotros seamos conscientes de este llamado. Como les decía hace rato, pues Dios no nos va a hablar directo al oído. El día que me hable al oído, me hago pipí del susto, me hago pipí del susto, pero ¿cómo nos va hablando? A través de las personas, a través de las situaciones y eh, eso sí, nos va a exigir que dentro de nuestro desarrollo humano, dentro de nuestras miserias, reproduzcamos los rasgos de Cristo en nosotros. Eso sí, nos lo va a exigir Dios. Así es que, pues este llamado que Él nos hace a la vida cristiana, pues no es nada más de, te hago el llamado para que te aprendas el catecismo del Padre Guerra, del Padre Ripalpa, y ahí apréndetelo todo,
o sé una enciclopedia andante de teología, mariología, derecho canónico, historia de la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Porque como bien nos decía Andrés al inicio, pues hay quienes sí son así, son enciclopedias andantes y se pueden tener aquí todos los datos del tema que tú quieras, pero si no lo llevas a la vida, pues ¿de qué te sirve, no? Y este llamado a la vida cristiana nos va a transformar, nos va a transformar cuando nosotros tenemos este llamado, cuando somos conscientes de que es Cristo quien nos está llamando, en ese momento Él se vuelve la persona más importante para nosotros. En ese momento Él se vuelve nuestra persona favorita, como dice la canción, y lo invitamos a todo. Así como lo vemos aquí en esta imagen, caminamos con Él de la mano, lo invitamos cuando estamos leyendo, cuando estamos en la computadora, cuando nos sentimos felices, cuando nos sentimos tristes, cuando oramos, cuando queremos mandar todo a volar, lo invitamos, lo hacemos parte de nuestra vida. ¿Por qué? Pues porque es de Él de quien nos hemos enamorado. Y Dios, Jesús, nos va a amar como somos, con nuestras miserias, con nuestros errores. Él sabe que no somos perfectos. Él sabe que no somos perfectos. No hay nadie que pueda ser perfecto para proclamar la palabra de Dios. Sin embargo, Él nos conoce y Él sabe por qué nos ha llamado a cada uno de nosotros. Sabe qué es lo que tenemos de valioso como para que Él nos llame y que nosotros lo sigamos. Y como les decía, en este llamado a la vida cristiana, Dios nos va a llamar a participar de su vida divina. Como les decía, en esta imagen, la clásica imagen que tenemos de Jesús tocando la puerta, pues ni siquiera toca la puerta, nos dice San Luis María Griñón de Montfort, simplemente se queda afuera esperando a ver si abrimos la puerta y somos capaces de bajar la mirada y verlo a Él y darle entrada en nuestra vida. Y bueno, pues vamos a pasar a la siguiente sección que es un diálogo con Jesús. Vamos a dialogar con Jesús y dígame, ¿tienen por ahí su Biblia a la mano? ¿Sí? Si Sí, si no tienen Biblia a la mano, córranle por su Biblia a la mano, sí, ya sea impresa, ya sea en electrónico. listo. Listo. Ok, Listo. perfecto. Listo. Muy bien. Bueno, pues les voy a pedir que busquen la siguiente cita. Marcos 3, del 13 al 14. Ya, Ya. Listo. Ok, muy bien. ¿Quién nos quiere leer lo que nos dice esta cita? Si yo. quieres, a la... bueno, Adelante, Dani. ok. Entonces, subió al monte y llamó a los que él quiso, cuando estuvieron junto a él. Creó un grupo de 12 para que se entendieran con él y para enviarlos a predicar.
Ok, muy bien, muchas gracias, Dani. ¿Algo que les llame la atención de esta cita? Pues el llamado a los que él quiso, ¿no? No fue así como que, digamos, por ser, no sé, la mejor persona, ¿no? Sino que si más adelante vamos conociendo a los apóstoles, pues cada uno tenía su carácter, ¿no? Cada uno Exacto. tenía su estilo de vida, cada uno, pues como nosotros, ¿no? Cada quien es un mundo y lo mismo fue con ellos, no porque fueran perfectos, no porque fueran los más ejemplares, simplemente eran porque tenían ese deseo de cambio. Yo lo veo así. Así es, Andrés, gracias. Pero es interesante esto, ¿no? O sea, cómo el evangelista hace hincapié en esto, llamó a los que él quiso. Como bien dices, no llamó a los más bonitos, a los más guapos, no llamó a los que tenían el mejor cuerpo, no llamó a los versados, porque pues eran pescadores. Si Jesús hubiera nacido en nuestra época y viniera aquí, pues a lo mejor hubiera llamado a microbuseros, hubiera llamado a alguien de la central de abastos, a lo mejor hubiera llamado a albañiles, personas que no tenían los grandes conocimientos. Entonces, a esos es a los que Jesús llama, llamó a los que él quiso. Algo más que les llame la atención de esta cita. Enseñó. No, no les llama nada más algo más la atención de esta cita. Puede ser que les enseñó. Ay, perdón. Así, sí está prendido. Que les enseñó, bueno, puede ser. Que nos están mandando a predicar, ¿no? Nos está mandando a predicar. Ajá. Ok, gracias, Dani. ¿Algo más que les llame la atención? Pues la otra parte, ¿no? Y se reunieron con él. O sea, él hace la invitación, pero también los otros aceptan. No nada más Ajá, es de un solo lado. exacto. Él hace la invitación y los otros aceptan. Muy bien. Bueno, fíjense qué importante es que cuando nosotros leemos la escritura, nos preguntemos, bueno, ¿por qué de esto? ¿Por qué el evangelista pone esto? ¿Qué implica? ¿Por qué? Pues porque tomemos en cuenta que los evangelios fueron escritos hace 2000 años, poquito menos de 2000 años. Obviamente la forma de hablar, de pensar de las personas en esa época, pues era muy, muy distinta de la de ahora. Y muchas veces en la Biblia vamos a encontrar cosas que para nosotros nos parece muy normal, pero que habría que ponernos a pensar el por qué lo dijo esto. Y aquí vamos con la primera parte. La primera parte de la cita. ¿Nos la puedes leer, Dani, por favor? Ah, sí. La primera partecita. Sí, ahí voy, ahí voy. Es que la había cerrado. Un segundo. Marcos 3, 13, 14. Em, a ver, un momento. Entonces dice la primera parte, subió al monte Hasta ahí, y hasta ahí, hasta ahí. Dani, gracias. Subió al monte. ¿Por qué el evangelista nos querrá poner el énfasis en subió al monte? Porque quería comunicarse con el Señor, quería sentirse iluminado por Dios para escoger a los apóstoles, Quería sentirse iluminado. Ujú. ¿Qué implica subir al comunicarse con monte? su Padre.
Ok, Raquel, gracias. ¿Qué implica subir al monte? Orar, Sí, estar en en la contacto con época de Dios. Jesús, O sea, digo, en la época de Jesús, el subir al monte es como que estar más cerca de Dios, o algo así lo ajá, interpretaba, si no mal recuerdo. ajá, estar más cerca de Dios. Y mundanamente hablando, por qué nos Esforzarse, dice, perdón, esforzarse a hacer un esfuerzo físico, ¿no? Para subir, ascender. ajá, hacer un esfuerzo físico? Obviamente en la época de Jesús los montes no era como ahora Iztapalapa y Ecatepec, que están poblados. Ujú. Entonces, ¿qué implicaba? Alejarse de la ciudad, ¿no? Entonces, fíjense, en esta parte de esta cita donde nos dice que Jesús subió al monte, ¿qué implica? Pues como nos dice Raquel, implica alejarme del barullo de la ciudad, hacer el esfuerzo físico, como nos dice Jorge, para escuchar la voz del Padre, para cumplir su voluntad. Subir al monte es alejarme de las eh, del ruido y estar en contacto cara a cara con Dios, que eso es algo que en la actualidad ya no hacemos. Nos llenamos de ruido y traemos el celular y nos ponemos los iPods y queremos escuchar música de Spotify todo el santo día. Y cuando nos quedamos en silencio, ¿qué pasa? No nos gusta. No nos gusta quedarnos en silencio. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a nosotros mismos y nos damos cuenta que no somos los buenos que nosotros creemos, que no somos las buenas personas, ni los santos, ni nada, que estamos llenos de mil y un cosas. Entonces, en esta cita, el hecho de que Jesús haya subido al monte significa este esfuerzo, esta visión de fe para escuchar la voz del Padre, alejarse de los demás, alejarse del barullo de la ciudad y cumplir la voluntad de Dios. Como, como catequistas, pues nosotros también tendremos que hacer esto, subir el monte, como nos decía Marilis, que como catequista, pues antes de entrar a la clase, se iba al templo. Señor, voy a dar mi clase de catecismo. Ayúdame porque necesito que tú hables por mí. No quiero que sean mis palabras. El reconocimiento no es para mí, es para ti. A final de cuentas, no me estoy proclamando a mí mismo. Te estoy proclamando a ti, estoy proclamando tu palabra. Quiero que te descubran a ti, no que me descubran a mí. Entonces, esta cita en esta parte, pues es muy importante este significado que tiene el hecho de que Jesús subió al monte. Por otro lado, pues como nos decía Andrés, llamó a los que quiso. Es decir, Dios va a poner su mirada en el corazón de las personas. No lo va a poner en si es alto, delgado, flaco, chaparro, güero, prieto. Eso no lo va a poner en eso. Va a ponerlo en el corazón del hombre. A pesar de que Jesús sabía cómo eran los apóstoles, el geniecito que se cargaba a San Pedro y lo que le encantaba el dinero a Judas Iscariote, a pesar de que él conocía sus miserias, bueno, pues él miraba al corazón. Él sabía que pues iba a ir transformando el corazón de los apóstoles.
y les va a confiar una misión. ¿Quién de ustedes ha descubierto ya cuál es la misión para la cual Dios los creó? Dígame, ¿quién de ustedes ya sabe cuál es su misión en esta vida? Yo la sigo buscando. Tú la sigues buscando, Lupita, ok. Yo creo que como tú, todos los demás, seguimos buscando esta misión. Y ahí vamos, a veces con luces, a veces con sombras, pero ahí vamos buscando la misión que Dios nos ha encomendado, la misión que nos ha confiado. En este momento podemos decir, híjole, creo que mi misión es ser catequista. Creo que mi misión es eh, proclamar la palabra de Dios. Mi misión es hacer que los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos se acerquen a Dios, conozcan a Dios y que yo pueda llevarlos hacia Él. Pero lo cierto es que pues, ninguno de nosotros conocemos realmente cuál es nuestra misión. Fíjense, cuando don Bosco tenía 9 años, él tuvo un sueño. Él tuvo un sueño donde él veía un montón de cabritos, un montón de animales que pues ahí andaban en el patio, perdón. Vio un montón de chicos, chicos que blasfemaban contra Dios, que blasfemaban contra la Virgen y se convertían en estos cabritos y demás. Y entonces, don Bosco, con el geniecito y lo mecha corta que él era, pues empezaba a agarrarla contra todos ellos. Y en el sueño se le presenta una pastora que le dice, no, a golpes no, con mansedumbre y amor. Y en un momento don Bosco dentro del sueño está ya tan este, enojado, está tan decepcionado, que dice, pero ¿cómo? ¿Cómo le voy a hacer? Porque son muchísimos y blasfeman y atentan contra Dios y contra la Virgen y ¡ah! Y entonces, este, pues le van diciendo dentro del sueño que a su tiempo lo iba a comprender todo. A su tiempo lo iba a comprender todo y ese a su tiempo lo vas a comprender todo, lo comprende don Bosco a los 72 años, prácticamente unos cuantos meses antes de morir. Se da cuenta que todo lo que él hizo durante su vida era para cumplir ese sueño. Él lo va a llamar el sueño de los 9 años y toda su filosofía educativa, todo lo que él hizo siempre tenía como eje este sueño de los 9 años. Pero prácticamente es hasta que muere que él se da cuenta que todo lo que hizo fue precisamente en cumplimiento de este sueño y dice, bueno, ya estando por morir, ahora sé cuál fue mi misión en esta vida. Lo mismo nos va a pasar a nosotros como catequistas. El ser catequista es tan feo, tan triste como ser maestro. ¿Por qué digo que es tan feo y tan triste? Porque quien es maestro, quien ha estudiado la profesión o ha dado clases en algún momento, sobre todo en preescolar y en primaria, pues tú siembras una semilla en tus alumnos. Siembras una semilla, pero no sabes qué va a pasar con esa semilla.
Nunca alcanzas a ver el producto ya terminado. Tal vez, quizá en algún momento algún alumno se acuerde de ti y después de 10, 15, 20 años te recuerde, pero lo cierto es que no alcanzas a ver el producto terminado. Lo mismo nos pasa como catequistas. ¿Cuántos grupos han pasado? ¿Cuántos alumnos han pasado por nuestras manos? De niños, de jóvenes, de adultos, y no sabemos qué sea de ellos. No sabemos si lo que hicimos, si nuestro actuar, si nuestras palabras, pues los llevó a acercarse más o a alejarse más de Dios. Esperemos que sea para acercarse más de ellos, pero pues no lo sabremos. Quizás hasta que muramos, entonces sí, tal vez Dios nos muestre qué fue lo que logramos gracias a nuestro actuar. Y bueno, pues ya casi para terminar nuestra sesión, les voy a pedir que reflexionen qué significa estar con Jesús, de qué manera ha influido su presencia, la presencia de Jesús en la vida de ustedes. ¿Cuál es la invitación que Dios les hace en su palabra? ¿Y a qué los mueve? ¿A qué los mueve esto? Entonces son preguntas de reflexión para que lo piensen, eh, si quieren hoy, por la noche antes de irse a dormir, o lo puedan pensar el día de mañana, estas preguntas. ¿Qué significa estar con Jesús? ¿Cómo me ha influido? ¿Cómo ha influido su presencia en mi vida? ¿Y qué invitación es la que me hace Jesús? ¿Cómo le estoy respondiendo? ¿A qué me mueve? Porque siempre las invitaciones que Dios nos hace no son para permanecer iguales. Él busca un cambio en nosotros y un cambio desde nuestro interior. Y pues ya por último, vamos a elevar un compromiso. El compromiso es el siguiente. ¿Cuál va a ser mi respuesta al llamado que Dios me ha hecho como catequista? ¿Y cómo voy a responder de ahora en adelante? Estas dos preguntas, pues las van a anotar y las van a responder el día de mañana, el jueves, antes de que nos veamos en la siguiente sesión. ¿Cómo es, cómo va a ser mi respuesta al llamado que Dios me ha hecho como catequista? ¿Y cómo voy a responder de ahora en adelante a este llamado? Y bueno, pues ya por último, para ayudar a hacer esta reflexión, les voy a pedir que elijan alguna cita. Puede ser estas citas que yo les propongo aquí, o puede ser alguna otra cita, pero con la cual ustedes se identifiquen o identifiquen su propio llamado. Puede ser Éxodo 3 del 1 al 12, donde vemos la vocación de Moisés. Puede ser Marcos 1 del 14 al 20, donde Jesús elige a los primeros discípulos. Puede ser Hechos 9 del 1 al 20, donde vemos el llamado que Dios le hace a San Pablo. O en Jeremías 1 del 5 al 7, pues también el llamado que él le va haciendo a el profeta Jeremías. Si tienen ustedes alguna otra cita donde digan, híjole, creo que yo me identifico con esta cita, identifico el llamado que Dios me ha hecho para servirlo como catequista, pues adelante. Esto lo vamos a comentar el próximo jueves. Y bueno, pues con esto terminamos esta primera sesión de nuestro curso de catequesis, de formación de catequistas. Y bueno, pues vamos a ir avanzando ahí en los temas. Yo les voy a mandar el calendario. Nada más necesito, Lupita, si me puedes echar la mano, porque por ahí
había unos temas que creo que se contraponían en algunos sábados. Entonces te mando el calendario para que me hagas favor de ayudarme con esa parte de ver cuáles son los sábados que se contraponen para hacer los cambios. Y bueno, pues con esto terminamos esta primera sesión de nuestro curso. Muchísimas gracias por haberse conectado. Nos vemos el próximo jueves, igual a las 7 de la tarde. ¿Y alguna conclusión que quieran señalar, algo que hayan aprendido de esta primera sesión? Bueno, eh, conclusión, yo creo que, ¿cuántos somos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y yo ocho. Bueno, Dios nos ha llamado hoy, el día de hoy, a esta sesión. ¿Por qué? Porque quiere que lo hagamos lo mejor, ¿sí? Que lo hagamos bien, que lo hagamos bien hecho, que lo hagamos, que concienticemos por qué lo estamos haciendo y que afiancemos nuestro amor hacia Él, ¿no? Hacia Él, hacia María, hacia nuestra iglesia. Eso es lo que quiere Jesús esta noche de nosotros ocho. Sí, y pues no, yo le pediría al profe, ahorita que acabemos, que cerremos con una oración de agradecimiento por estos frutos que se han dado esta noche. Y pues yo orgullosa, feliz de seguir siendo catequista. No sé si compartan conmigo, pero es una gran responsabilidad el llevar la palabra a los papás, a los niños, a todos los que se nos acercan. Es una gran, gran, gran responsabilidad. No, no nada más es sentirse, ay, soy la maestra y mando aquí. No, para nada, al contrario, ¿no? Bien humildes, todos agachaditos, ¿no? Y algo importante también que quiero destacar que dijo el profe y que aprendí el año pasado es que Jesús es un caballero, ¿sí? Es un caballero y nunca nos va a obligar a nada. Entonces, nosotros estamos aquí porque decidimos aceptar su invitación. Entonces, vamos a hacerlo bien y bien hecho, como dice el padre José, ¿no? Bien hecho, me gustan las cosas bien hechas. Bueno, pues también así hay que exigirnos nosotros, ¿no? Bien hechas las cosas, ¿sí? Si te vas a comprometer a estar de catequista es porque vas a cumplir. O sea, no nada más es porque, no, ya lo había dicho también el profe, ¿no? Ah, pues quiero ver qué se siente ser catequista, o no, o tengo todo el tiempo del mundo, o ya me jubilé, o ya es, no, 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 nada que ver, somos sus soldados, ¿saben? Somos sus soldados. Le ayudamos en esta guerra espiritual, digámoslo así, en este mundo ahí tan cada vez más lejos de Dios y cerca de cosas raras. Entonces, ¿quién se fue? Ah, no. Entonces, eso es lo que somos, ¿sí? Es la clase de hoy nos hizo concientizar lo que somos, estar bien parados, ¿no? Bien asentados en donde estamos, pero a cumplirlo como Dios manda, ¿no? Por eso nos estamos preparando. Yo les aplaudo a ustedes y a los que no están, pero están, también les aplaudo, porque es una bella labor, yo también el año pasado yo me di cuenta que Dios da promesas, ajá. Dios nos promete muchas cosas, ¿no? Pero fue bonito porque dije, wow, yo desde que inicié en este camino de ser catequista, nunca de verdad, créanmelo, pues no tengo por qué mentirles, pero yo no pensaba tanto en las promesas, ¿no? De que, ay, ¿qué me va a dar Dios si estoy aquí sirviéndole? No, yo bien mensa, ¿no? No sabía de las promesas de Dios. Yo estaba porque me gustaba, me llenaba. Yo me acuerdo que salía de las clases porque siempre estuve en el turno vespertino y salía yo feliz cantando, vaya, casi tipo David, ¿no? Danzando ahí como loca, ¿no? Pero yo lo hacía porque quise y tuve una racha muy feita en una época cuando, ay, no sé en qué año, de los 13 años,
que mi esposo se quedó sin trabajo, se lo corrieron, era de confianza y pum, va para afuera, ¿no? Entonces estuvimos, y yo en la catequesis, y me acuerdo que yo dije, ok, esto no me va a quebrantar. O sea, sí estaba muy preocupada porque nada más, nada más vivíamos de mi sueldo. Y los chicos estaban, una en la universidad y el otro en la secundaria, y yo me jalaba los pelos, ¿no? Decía, Dios, ¿qué va a pasar? Y me acuerdo que dije, bueno, está bien, por ahí me habían dicho, el que está más cerquita de Dios es el que más toca el diablo, ¿no? Yo, hijo de Dios, ya me tocó. Y yo decía, bueno, me vale, o sea, toca lo que quieras, mendigo diablo, toca lo que quieras, pero yo no me voy a ir de la catequesis, hazle como quieras, pero yo voy a seguir en la catequesis, ¿no? Entonces recuerdo que cuando inicié ese ciclo, no me acuerdo qué año, 2014, 15, no me acuerdo, creo que 15. Cuando iniciamos el ciclo, me tocó dar una parte de cuando se inició el ciclo del Evangelio donde habla de las tormentas, a ver, profe, ayúdame, de las casas que no las derribas con la fe, en qué está cimentada las casas, ¿sí? Es un evangelio que dice que en qué está cimentada las casas. No, pues macanazo en la cabeza para mí. Dije, ándale, ¿dónde estás? Y yo bien orgullosa dije, estoy en la de piedra, porque a pesar de que está tambaleando mi situación económica y estos chamacos en plena estudiada, dije, yo estoy sobre piedra, pero créanme que yo nunca dije, voy a seguir aquí para que Dios me dé mis bendiciones. No, yo ni sabía, yo bien mensa, ¿no? No, y hasta el año pasado que empecé a estudiar más la Biblia y que las promesas de Dios y que quién sabe qué dije, ay, ¿a poco? ¿No? Ay, o sea, sí he visto mucha gloria en mi vida, sí vimos muchos milagros y todo, pero yo nunca lo asociaba a que, es que me ayuda porque yo le ayudo. No, de verdad que también, pues fue bonito eso de que descubrí de mí porque dije, no es por conveniencia, nunca ha sido por conveniencia. Ahora ya sé que nos da cosas, ¿no? Si nos portamos bien, sí. Y bueno, nosotros que somos como catequistas y que no quiere decir que no vamos a tener problemas, no, 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 al contrario, hasta puede que tengamos más, pero Dios nos da esa fuerza, ¿sí? Son de las bendiciones que Dios nos da, que aún con los problemotas que se te puedan venir, Dios te da la fortaleza y te da la mano y dice, a ver, vente para acá, tranquila, todo va a salir bien, ¿no? Entonces, bueno, yo los invito a eso, ¿no? Vivan su catequesis sin esperar nada a cambio, ya todo lo demás se da por añadidura y todo lo que Dios nos quiera dar, bendito sea el Señor, ¿no? Viene para acá, pero vívanlo como un regalo que Dios les da para que lo conozcan, para que prueben las delicias. Dice un salmo, ¿no? Pruébame y verás, ay, perdón, es que Dios, no sé citar, pero dice un salmo, ¿no? Pruébalo y vas a ver qué bueno es, ¿no? Uno de nuestros salmos. Bueno, ya, me callo, porque si no yo me sigo como hilo de media. Gracias. Gracias, Mari. A ustedes, gracias. Bueno, pues, ¿qué les parece si terminamos con una oración? Entonces, alguien que quiera decir una oración de agradecimiento por este curso de formación de catequistas que estamos iniciando en este año nuevo 2025. Vas, Lupita. Órale, Lupita, no he oído tu hermosa voz. Te oímos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues, ¿qué se le puede pedir? Que nos siga bendiciendo con salud, este, con ese gran amor que Él nos tiene. Mm, no sé, no sé qué más. Está bien, Lupita, gracias. Amén. Amén. Bien. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias a todos por haberse conectado. Espero que hayan disfrutado de esta primera sesión. Ahorita ya cortamos